10. Don Quijote de Flamingo, Dressrosa, capítulos 763, 767 y 782. Doflamingo es considerado uno de los mejores villanos de la serie. Si querías saber cuál es para mí el mejor, mira el video que hice de mi top 7. ¿Y cómo no hacerlo? Tiene un trasfondo del carajo, súper crudo y cruel. Es una muestra de lo complicada que es la mente humana y los humanos en sí. Un terruibito trata de cambiar y enseñarles a sus hijos que ellos son igual de importantes que los humanos. Uno lo entiende y el otro no. ¿Pero por qué? Imposible saberlo. Ambos tienen reacciones diferentes al recibimiento de las personas que, obviamente, es profundamente negativo. Uno tal vez entiende por qué pasa esto y que no es culpa suya. El otro genera un profundo odio hacia las personas comunes y además a los propios tenrubitos. Más tarde es manipulado para que asesine a su padre y lo hace frente a su hermano menor. Así termina de nacer el monstruo que conocemos ahora. Forma su tripulación con más gente trastornada y con su hermano. Forma un imperio y finalmente invade el Dressrosa con un engaño, reclamándola como suya. Honestamente no contradigo a nadie que diga que es el mejor villano de One Piece. 9. Jinbe, Yoshin Island, capítulo 620 al 627. Ok, capaz no cuenta como el flashback de Jinbe, sino como el de Fisher Tiger y la reina Otohime, pero quise poner Jinbe para incluir a todos los sombreros de paja y porque realmente esta historia forma a Jinbe como persona. Puse este flashback tan arriba porque creo que está muy infravalorado y porque toca el tema del racismo, que es algo que traspasa de la obra a la realidad y es uno de los problemas más fuertes y presentes que vivimos como sociedad. Nos enseñan varios puntos de vista de los Gyojin respecto a los humanos y las relaciones que la especie tiene con estos. Está Otohime, que cree que no todos son malos y quiere unir las razas mediante el diálogo y la paz. Está Fisher Tiger, quien sabe que no debe odiarlos y que no todos los humanos son malos, pero igualmente siente un profundo odio hacia esto. Un sentimiento que no quiere que su pueblo conozca, ni mucho menos que las próximas generaciones compartan. Y otros como Arlong que, así como algunos humanos creen que son superiores a ellos solo por ser humanos, creen que al ser más fuertes y más rápidos son superiores a los humanos que los oprimen, por lo que los odia abiertamente. Y por ese pensamiento terminamos teniendo la historia de Nami. Eso refleja que por culpa de unos sufren otros. Y eso pasa en muchos sectores, pero no voy a desarrollar ahora. Fisher Tiger es un muy buen personaje. Es presentado por primera vez sin nombre en Amazon Lily cuando Hancock cuenta que los liberaron de la prisión de esclavos. Como dato, les cuento que Fisher padre está basado en Patrice Lumumba y la reina Otohime en Nagati Ubilingishimana y un poco también en Martin Luther King Jr. En fin, se tiene que hablar más de esta historia. 8. Bartholomew Kuma, Egghead, capítulos 1095 al 1102. Si alguien no coincide conmigo es porque pone esta historia más arriba y me parece perfecto. Logramos empatizar con uno de los, entre comillas, villanos más grandes hasta ese momento. Pasó de ser un trauma, tanto para la tripulación de Luffy como para los espectadores, a ser uno de los personajes más queridos por la comunidad de One Piece. Y con muchos motivos. Kuma es uno de los personajes que más sufrió. Repasemos los hechos más importantes de su vida. Nació siendo esclavo de los Tenryubitos. Comienza a creer en Nika. Sus padres murieron. Siempre fue discriminado por ser de otra raza. En God Valley consume la Nikyu no Mi y salva a más de 500 personas junto a Ivankov y Jin. Escapa junto a ella y se mudan al reino de Sorbet viviendo en libertad. A los 17 años se convierte en sacerdote ayudando a los ancianos a aliviar sus dolores. 5 años después, Ginny le propone casamiento, pero Kuma tiene que rechazarla por miedo a que sufra el mismo destino que su madre. Se unen al ejército revolucionario. Ginny es secuestrada por los Tenryubitos. Kuma conoce a Luffy. Ginny, tiempo después, es liberada y contacta con Kuma para decirle que tuvo una hija, pero que ella estaba por morir por una enfermedad que había contraído en Mary Joy. Kuma adopta a Bonnie como su hija. Ella crece y desarrolla la misma enfermedad. La enfermedad no tiene cura. Le informan que Bonnie moriría cuando cumpla 10. Kuma le miente y le dice a su hija que a esa edad se recuperaría. Kuma se convierte en un pirata buscado. Conoce al Dr. Vegapunk. La lleva a Bonnie y el científico le confirma que hay una cura. Comienza el proyecto pacifista. Y por último, Saturn lo obliga, a cambio del tratamiento de su hija, a que se convierta en un Shichibukai y en un cyborg y a que abandone toda su libertad y encima le prohibió reunirse con su hija luego de su tratamiento. Por Dios, es increíble lo que sufrió este hombre. Luego pasa todo lo que vimos previo a Egghead, convirtiéndose en un robot y perdiendo la memoria y libertad de a poco. En dicho arco, Kuma escala a la Red Line, escapa de Sakazuki, llega a Egghead y golpea a Saturn en toda la cara con un puño recubierto de haki. Logra proteger a Bonnie y finalmente escapan junto a los sombreros de paja. Fíjate lo que tardé solamente en nombrar los acontecimientos de su vida. Lo más destacable de Kuma es cómo a pesar de todo siguió siendo una gran persona, incluso cuando era controlado por el gobierno. En fin, respeto total. 7. Tony Chopper, Drum Island, capítulos 141 al 145.
¿Se acuerdan cuando dije que el flashback de Nami era un punto de inflexión donde decís, me decidí, voy a seguir viendo One Piece? Bueno, si eso no funciona, esto sí. Qué maravilla de personaje que es el Dr. Hirulu. Es uno de esos personajes de los que al principio no esperás nada y después lo terminás amando. Su discurso y enseñanza acerca de la muerte es fantástica. Cada vez que escucho me acuerdo de la frase When does a man die? se me eriza la piel. Y Chopper también. Es como un bebé que tiene conciencia y que sabe hablar y al que hay que enseñarle todo. Y obviamente la doctora Cureja no se queda atrás. Acepta enseñarle a Chopper, que dicho sea de paso, la escena en la que el mapache revolea la bandera de su mentor es genial, con tal de cumplir el deseo de su amigo. Y Hirulu, que decide presentarse al castillo del rey Wapol sabiendo que es una trampa, solo para asegurarse de que no haya nadie enfermo. ¡Qué hombre! Con este flashback aprendemos también por qué Chopper desconfiaba tanto de los humanos, ya que siempre fue rechazado por su nariz azul y luego por ser un reno que habla. Siempre fue visto como un monstruo. Y también vemos por qué está tan dedicado a la medicina y por qué quiere curar todas las enfermedades del mundo. Y por último, quiero mencionar lo bien que fue hecho este flashback en el live action. Y que si no te lo viste, no tengas dudas y míralo, porque la temporada 2 vale por completo la pena. 6. Beansmoke Sanji, Baratie. Capítulos 56 al 58 y Whole Cake Island, capítulos 833, 840 y 841. Sí, volví a meter los dos juntos. ¿Y qué tiene? Ambos flashbacks son igual de hermosos. En el primero nos cuentan cómo un pirata salva a un niño solo porque comparten el mismo sueño imposible. Y también nos dicen por qué Sanji le da de comer a cualquier persona sin esperar nada a cambio. Una relación que pasaría a ser de padre e hijo con el tiempo, fundando un restaurante juntos y donde Seth le enseñaría al rubio cómo ser el mejor cocinero del mundo y a respetar a todas las mujeres, no importa quién sea. La escena donde Sanji se despide, que aunque no está en el flashback, la menciono igual, es de mis favoritas, porque Sanji explota todas sus emociones solo al escuchar a Seth diciéndole que no se resfríe. Y al final, resulta que todos en el restaurante quieren a Sanji como un hermano. Abro paréntesis, esta parte sí está muy mal hecha en el live action, junto a la escena del azul infinito. Cierro paréntesis. Whole Cake es desarrollo de personaje puro, como el pasado del que Sanji venía escapando por años, finalmente lo atrapa. Creo que no soy el único al que le duele profundamente ver a Sanji de chiquito con el casco de hierro, simplemente desgarrador. Y vemos cómo su madre, la única persona a la que quería, muere por culpa de su padre. Pero todo ese sufrimiento se complementa con más sufrimiento, cuando vemos la escena en la que Sanji escucha a Pudding sacándole mano y se pone a llorar debajo de la lluvia. Dios, es sin dudas el momento más desgarrador y que más me conmovió de la serie. Y obviamente, después esas dos analepsis se terminan conectando, ya que Shuch amenaza a Sanji con matar a su verdadero padre. Sí, entonces los dos flashbacks son aún mejores, pero sobre todo, empatizo con Sanji porque fumo. 5. Kozuki Oden, País de Wano, capítulos 959 al 974. El primero o segundo flashback más largo hasta ahora. Si sacáramos la parte de Oden, seguiría siendo top 15 mejores analepsis de la serie, pero sucede que la parte de Oden está, entonces en mi opinión es top 5. Arranquemos con el personaje de Kozuki Oden. Ya de joven era muy famoso por su carisma y fuerza. Les leo textualmente: de bebé, cuando tenía menos de un año, logró arrojar a su nodriza a través del cuarto. Para la edad de 2, era capaz de atrapar 2 conejos solo con sus manos. Para cuando tenía 4, podía lanzar grandes piedras a los osos, aplastándolos hasta morir. A los 6 años, rondaba por la zona roja, malgastando los fondos reales en frivolidades. De 8 años se embriagaba y comenzaba peleas con los apostadores. A los 9, incluso los yakuza lo pusieron en su lista negra y le prohibieron entrar a su casino. Él se vengó prendiendo fuego el casino, y prácticamente inició una guerra contra ellos. Todo terminó cuando fue atrapado a los 10 años, después de que casi mata a alguien. Y después de eso sigue con lo del harem que provocó una lucha con los hombres del pueblo. Y luego vemos que cambia y trata de ayudar al pueblo, por ejemplo matando al supuesto dios de la montaña que en realidad era un cerdo gigante. Tras eso se arma su grupo de seguidores, comenzando con Kinemon y Denjiro. Al final, Oden termina limpiando una zona sin ley de Wano y termina de conformar su grupo. Los samuráis y ninjas que lo seguían empezaron a formarse con la ayuda de Yasu, para así poder ser los escoltas perfectos del futuro shogun. 2 años después, Oden se une a los piratas de Barba Blanca, conoce a Toki y forma una familia. Hasta acá podemos ver un gran desarrollo del personaje, como alguien que pasó de ser el más odiado de su país al hombre que esperan que sea el futuro shogun. Toki vuelve a Wano, que ahora era gobernado por Orochi y Kaido, y Oden se une a los piratas de Roger para ayudarlo a encontrar el One Piece. Lo encuentran, Roger se ríe, se muere y Oden vuelve a Wano para tratar de salvarla. Orochi le propone un trato: bailar desnudo enfrente de todos los días durante 5 años, y así Orochi se iría del país junto a Kaido y toda su fábrica.
Obviamente todo resultó ser una farsa. Y esta es otra de las cosas que me ponen la piel rara. Ver a Oden bailando, humillando así con tal de salvar a su país. Podría haber peleado en el instante en el que llegó, pero eligió el camino que no lastimaría a nadie. Al ser todo una mentira, Oden y sus colegas deciden asesinar a Kaido con un ataque sorpresa, pero debido a que un traidor se encuentra entre ellos, los piratas bestia están preparados para el ataque. Al final, todo resulta en la derrota de nuestros héroes, y son condenados a ser cocinados vivos una hora. Y Oden, con tal de salvar a sus amigos, aguanta esa hora por su cuenta. Al final, solo él es ejecutado, y los demás quedan prófugos. Y finalmente, tenemos el ataque a la casa de Oden, donde ya sabemos qué pasa y así llegamos al presente. La figura de Oden es grandísima, muy icónica, y sobre todo, muy importante. Y recuerden, el Oden no sería Oden si no estuviese hirviendo. Hasta ahora, ¿cuánto coincidís conmigo? Y si te está gustando el video y todavía no le diste like, hacelo porque me ayuda mucho. Ahora sí, seguimos. Antes de continuar, quiero hacer una advertencia y es que el puesto 3 y 4 contienen spoilers del manga, por lo que si no querés comerte ninguno, salta el minuto que aparece acá. Pero hey, ponete al día con el manga, que estás perdiendo de un montón de cosas, dale. 4. Loki, Elbaf, capítulos 1152 al 1171. Con Loki me refiero también a God Valley. Seguramente haya cosas que me salté en este flashback, sobre todo porque en cierto punto de God Valley, con todas las fechas y eventos, me empecé a perder, pero igualmente sé de lo que hablo. Además, no puede quedar opacada la historia de Loki, hijo del rey y la reina de Elbaf, un niño que desde que nació fue odiado por su propia madre, por el simple hecho de tener ojos raros. Las manos que buscaban a alguien que lo amara quedaron colgando sin respuesta, y luego, para colmo, lo tiran por un precipicio de 40 metros, y él logra escalarlo para volver. Así se esparce el mito de que Loki está maldito y que traerá el mal a Elbaf. Por eso adopta una actitud fría y, como dirían en España, de cabrón. Pero no con todos, no con Harald. Él siempre lo trataba bien, sabía que todo lo que decían de él era mentira. Y este es otro personajazo, ya que a través de él podemos conectar la historia de Elbaf con el incidente de God Valley. Y respecto a esto, es innecesario nombrar cada cosa que pasó, pero sí podemos destacar el Domi Reversi a Shebeck, el origen de Dragon y otra muestra de crueldad de los Tenryubitos organizando una casa de humanos con una mujer como premio mayor. Perdón si no desarrollé mucho el flashback, que probablemente más información tenga, pero es que si no el video queda demasiado largo y quiero ser capaz de subirlo a tiempo. 3. Brook, Thriller Bark, capítulos 486 al 488 y Elbaf, capítulos 1183 al 1186. Sí, otra vez los dos flashbacks juntos, pero si bien el que salió en el manga hace poco es bastante emotivo y nos explica muchas cosas acerca de Yuri, lo principal es el primero, la historia de Brook, un pirata al que le gusta tocar canciones con su tripulación, la cual termina derrotada y finalmente muerta, quedando vivo solamente Brook al haber consumido una fruta del diablo que le permitió revivir. Eso sí, ahora tiene un cuerpo de esqueleto y queda vagando él solo en el mar durante mucho tiempo, y cuando digo mucho, es mucho. Imagínate no hablar con nadie ni tener ningún tipo de entretenimiento durante un mes, ahora un año, ahora 10, ahora 25 y ahora 50, porque eso es lo que estuvo Brook. 50 años sin contacto humano y estando él solo en un barco que, para colmo, estaba en medio de una niebla. Es sorprendente que no se haya suicidado o caído en la locura, y encima Moria después le roba la sombra. Y a todo ese sufrimiento hay que agregarle los del reino de Hesperia. Pero lo más místico de este flashback es algo que solo se vive en el anime, y sí, habla del saque de Binks, aquella famosa e icónica canción que todo fan de One Piece reconoce. Es simplemente mágica, tanto la música como la letra y como la escena donde la tripulación cae muerta de a poco. Imagínate cuando esté por terminar One Piece y en la fiesta más grande de la historia todo el mundo se pone a cantar el saque de Binks, sabiendo que un nuevo amanecer ha llegado. Emociona. Y respecto al flashback de Elbaf, es muy bueno ver cómo obtuvo su cicatriz y cómo aprendió a manejar también la espada y los instrumentos. Aunque yo todavía quiero ver cómo se unió a los piratas Rumbar, pero a lo mejor nos enteramos de eso mediante una SBS. Con Oda nunca se sabe. Ok, ahora sí podemos seguir con los Only Animes, pero en serio, ponete al día con el manga. 2. Trafalgar D. Water Law, Dressrosa, capítulos 761 al 768.
Sí, más abajo que esto no podía ir. Otro flashback de Dressrosa y relacionado con Doflamingo. Lo es otro de esos personajes que sufrieron un montón. Toda su familia y amigos quedaron reducidos a cenizas debido a otra obra más del gobierno mundial intentando censurar y exterminar a un pueblo solo por su propia avaricia y beneficio económico. Para poder escapar de Freevance, la ciudad blanca, tuvo que esconderse entre una montaña de cadáveres y así cruzar la frontera. Y al haber perdido todo, no creyó en nada. Y él, al igual que Doflamingo, también generó un sentimiento de odio. También quiso destruirlo todo, matar a todo. Pero fue así hasta que Corazón escuchó que Lo tiene la D en su nombre. Vio que él era el enemigo natural de su hermano Doflamingo, un monstruo. Por eso se lo llevó a recorrer el mundo en busca de una cura de su enfermedad. Y así comenzó una hermosa relación. Corazón observa que si ese chico sobrevive, eventualmente va a poder derrotar a su hermano y parar con su locura. Ve futuro en él, y por eso decide curarlo. Así se toman cariño mutuamente y el espectador también lo hace. Imposible no querer a Corazón viendo que todo el tiempo se resbala, que engaña a su hermano al no hablarle por años, y que trata de curar a Lo porque le da pena que un niño muera. Cuando reciben la noticia de la Ope no Mi, Doflamingo ya está sospechando de que su hermano es un espía. Al final, Rocinante consigue robar la fruta que le daba a Lo la posibilidad de curarse y este se la come, pero Doflamingo lo acorraló, y Corazón sabe que no va a poder escapar con vida de allí, y tiene razón, pero antes de morir decide resistir unos minutos más con tal de que el efecto de silencio siga activo en Lo, para que pueda escapar. Ah, qué doloroso ver a Corazón morir. Esa parte en la que le dice te quiero a Lo antes de morir, o en la que este lo escucha en secreto mientras dice que siento mucha pena por él. El personaje favorito de muchos, tranquilamente entra en mi top 20 de mejores personajes. Siempre te vamos a recordar, Corazón. Creo que es obvio lo que viene ahora. 1. Gaemon, arco de Gaemon. No, mentira. 1. Nico Robin, Enies Lobby, capítulos 391 al 398. Sinceramente no tuve muchas dudas poniendo este flashback en el primer puesto. Es un resumen de lo que es One Piece. En este punto de la historia ya vimos la historia de Franky y de cómo el gobierno mundial es una organización corrupta, y esta historia solo acentúa tales actitudes. Nico Robin es una niña sumamente inteligente que a los 8 años se gradúa de arqueóloga. No tiene muchos amigos y los niños de su isla siempre la molestan, pero ella busca confort en la biblioteca de Ohara, la más grande del mundo y la más rica en conocimiento. Además, conoce a un gigante llamado Saul, que le enseña a reír y buscar lo positivo en lo negativo. Pero la tragedia llega junto con el gobierno mundial. Una Buster Call es usada contra toda Ohara por, como se dice ahora, saber demasiado. Un pueblo entero silenciado solo por los caprichos de hace 800 años de un nene llorón. Y en el caos, Robin no logra reconocer a su madre Olvia, quien es una arqueóloga importante como ella. Luego, Clover, el erudita principal de Ohara, nos revela que el gobierno mundial borró la historia de un siglo entero para beneficio propio, y que hubo una vez un reino próspero llamado... Pero Clover es asesinado a manos del CP9 antes de que pudiera revelar el nombre. Tras eso, Robin logra reconocer y reunirse con su madre, aunque el encuentro no dura demasiado. Saul la toma para escapar, y mientras el gigante se la lleva de la isla, Olvia le grita que debe vivir, que se aferra a la vida y que en un futuro va a tener que contar la historia del mundo. Saul agrega una enseñanza muy valiosa y esperanzadora para Robin. Nadie nace solo en este mundo. Vive y busca a tus amigos, Robin. Ella a duras penas logra escapar. De hecho, lo consigue porque el vicealmirante Aokiji la deja ir, solo para ver en qué se convertiría en un futuro. Y así, Nico Robin, con 8 años, vive el evento más traumático de su vida, en un pequeño bote que va a la deriva, mientras ríe como su amigo le enseñó, dejando atrás, aunque sin olvidar, lo poco que tenía y le hacía feliz. Y si alguien vio esto y sigue diciendo que One Piece es una mala serie, perdón, pero no puedo confiar en esa persona. El enorme peso de la historia entera del mundo recae sobre los frágiles hombros de una niña que solo quiere ser feliz, y que carece de cualquier tipo de recurso. Y es admirable la valentía de Robin al sobrevivir 20 años hasta encontrar por fin unos compañeros que la protejan y que den la vida por ella. 28 años pasaron hasta que pudo encontrar la felicidad plena, con la carga de que el ente más grande y poderoso estaba detrás de ella ofreciendo una enorme cantidad de dinero a cambio de su captura. Y si hay alguien que pueda devolverle la luz a las personas del mundo de One Piece, es ella, junto al guerrero de la liberación. Y si alguien se atreve a tocarle un pelo, va a estar bien porque tienen un grupo de amigos que darían la vida por ella. Este flashback es, reitero, un resumen de lo que es One Piece. Personas silenciadas que sufren sin poder alzar la voz. El gobierno mundial haciendo de las suyas. Gente buena que se destaca por sobre el resto por oponerse a su realidad y buscar un nuevo amanecer de la forma que puedan. Y un misterio por resolver que fue plantado hace 800 años. No tengo dudas de que este es el mejor flashback de One Piece.
Y bueno, hasta acá llegó el video. Perdón si se hizo muy largo, pero son 20 flashbacks. Es más, estaba por hacer como 50, pero por suerte me decanté por 20. Y también perdón si no desarrollé mucho algún flashback, pero es que el tiempo apremia y no me quería tardar mucho más. Si llegaste hasta acá, comenta una fruta random, cualquiera, así yo sé que estás viendo esto. Y si te gustó, dale like, suscribite, compartilo, etcétera, etcétera. Así el video le llega a más personas. Y obviamente decime cuál es tu top 20 o si se te hace muy largo, tu top 5 de mejores flashbacks. En fin, muchas gracias por ver. Nos veremos a ver a Dios cuando con otro video largo.